explicaré paso a paso cómo confeccionar el nuevo patrón Camille. El mismo consiste de tan solo 4 piezas que vas a cortar en tela y en tela de forro. En este caso, la tela estampada va a ser nuestra tela de exterior y lo vamos a forrar con esta tela verde manzana. Para instrucciones de cómo armar paso a paso un patrón PDF, refiérete a nuestro otro video donde te explicamos todos los detalles al respecto. ¿Cuál es el primer paso para armar este patrón? Vamos a comenzar con la pieza del frente del panty, que es la pieza número 2. Recuerda que puedes armar este patrón tanto con una máquina de coser regular como con una overlock, también llamada de máquina de sobrehilo. Vamos a colocar el forro del panty, el forro que es la pieza número 2, con el exterior, que también es la pieza número 2. Esa pieza se corta tanto en tela como en forro. Y simplemente las vamos a colocar revés con revés, que el revés de la tela quede con el revés de la otra y el lado bonito o brilloso quede hacia el exterior, y en el exterior, en la tela de exterior también. Lo fijamos con alfileres y les vamos a dar una costura en el borde, a eso de 1/8 de pulgada, todo alrededor. Esta costura nos sirve de hilván. Lo que queremos simplemente es facilitar a la hora de coser tela licra. ¿Por qué? Porque esa tela es un poco resbalosa y cuando nos montemos en la máquina de coser no queremos que se ruede. Colocamos alfileres y cosemos con una puntada, ya sea de zigzag o con la máquina Mero, todo alrededor. Ya tenemos la pieza número 2, que es la parte del frente, cosida con su forro. Aquí usé la máquina Mero, que nos facilita muchísimo y nos ayuda a que estire la pieza sin que se reviente. El próximo paso es tomar la pieza número 3, que es la parte de atrás del panty, y hacer lo que yo le llamo la técnica del sándwich. Imagínense que este es el jamón y el queso y que la pieza número 3 son las tapitas del pan. ¿Qué vamos a hacer? Colocamos boca arriba, con el derecho boca arriba, la parte de atrás del exterior del panty, y le colocamos encima el frente derecho con derecho. Esto es súper importante que pongan su mano, imagínense que ya lo cosieron, volteen y se aseguren que estas dos piezas queden juntas cuando se voltee. Una vez fijemos, yo recomiendo siempre fijar esta parte con 1 o 2 alfileres, aunque luego los removamos para que nos ayuden a que haya más precisión en el área de abajo. Le vamos a colocar encima la parte de atrás del forro, nuevamente derecho con derecho. Repito, vamos a tener derecho del exterior, parte de atrás, derecho del exterior, parte del frente, volteamos, derecho del exterior, derecho del forro, parte del frente, y derecho del forro, parte de atrás. Como ya teníamos fijado provisionalmente esa parte, pinchamos entonces. Aquí, si se fijan, tenemos un total de 4 capas de tela, por eso es importante fijarlo. Ya aquí remuevo estos 2 alfileres, que no se nos vayan a quedar, y partamos la aguja y revisamos. Siempre revisen antes de coser, hagan esto. Vamos a coser, abren y tienen entonces que tener el interior
todo con su mismo lado y el exterior todo de su mismo lado. Voy a proceder a coser en el área de abajo y luego voy a dar el mismo hilván que di acá, uniendo la espalda con su forro, todo alrededor. Ya cosimos en el área de abajo y le dimos el hilván todo alrededor para unir el forro de la parte de atrás con el forro, con el exterior de la parte de atrás. Así se vería por fuera, así se vería por dentro. Si vamos a confeccionar la vista A, que es la que es sencilla y no tiene un drapeado en el área de las caderas, simplemente vamos a unir en el área de los lados, derecho con derecho, derecho con derecho, y colocamos alfileres y cosemos en ambos lados. Es importante que se refieran a las instrucciones donde hay consejos sobre cómo trabajar con terminaciones que no son con sobrehilado y te especifica el tamaño de la puntada de zigzag que debes utilizar en qué parte. Asumiendo que es la vista A, cosemos en ambos lados. Si fuera la vista B, no vamos a coser, simplemente vamos a poner a un lado esta pieza y vamos a trabajar con el drapeado que va en el área de las caderas. Si se fijan, tenemos dos piezas de exterior y dos piezas de forro. Vamos a colocarlas las dos con el exterior boca arriba y vamos a colocarle el forro derecho con derecho. El derecho del exterior con el derecho del forro, dos piezas, y vamos a coser en lo que viene a ser el área del triángulo, los lados largos del triángulo. Vamos a coser, o sea, cosemos aquí, acá, aquí, acá y volteamos. Una vez hagamos eso, pasaríamos entonces al segundo video donde le explicamos cómo terminar el patrón Camille. No olvides suscribirse a mi canal para muchos consejos sobre cómo coser telas elásticas y visitar mi blog en sirenapatterns.com donde vas a encontrar muchos tips también. Gracias.